En la última Asamblea General de las Naciones, de la Organización de Estados Americanos, no, perdón, me acabo de equivocar. En la última Asamblea General de las Naciones Unidas, escuché contra la ideología de género a una serie de presidentes representantes de sus países. Poco a poco se va notando un mejor pensamiento crítico sobre el problema de la ideología de género y el daño que está produciendo en la legislación. Sin embargo, hay países que pareciera que lo malo de Europa y lo malo de América, lo malo de Estados Unidos, lo malo de los países anglosajones, lo malo que se ha ido produciendo en este tema, apenas va llegando a países como los nuestros y vamos robándonos los conceptos y nos vamos robando las propuestas internacionales y nos vamos robando las normas nacionales. Nos hemos acostumbrado a copiar. Y en el tema de la ideología de género, desde la perspectiva de género, hemos copiado y venimos copiando a todos. Y en el 2024 se hizo una reforma de una serie de leyes mexicanas en las que se copió la misma norma a nivel de ley de trata, en la ley, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Penal, etcétera. Se, se modificó, se introdujo, se trató de introducir los mismos conceptos que venimos, eh, si se quiere decir, criticando, ¿no? Por su, por su, por su tendencia a discriminar, a hacer unas diferencias, porque es muy importante que la ley es general y por tanto la ley, siendo general, produce la igualdad ante la ley. Hemos analizado en este canal muchas veces lo que significa la igualdad ante la ley y cómo eh, es una falacia el principio de igualdad y no discriminación que ha producido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ha sido aplaudida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, produciendo lógicamente un principio que no existe en el derecho internacional de una mala interpretación que no puede hacerse a nivel de derecho internacional conforme al Tratado de los Derechos o el derecho de los tratados, el principio de igualdad y no discriminación, que no existe, lo hemos dicho muchas veces, en los tratados internacionales y sin embargo ya existe en la jurisprudencia de la Corte Interamericana y en los criterios de la Corte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto para hacer ver que ahora en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 3, se produce la fracción 11 en la que se integra ya esta definición que viene de país en país desde las Naciones Unidas, que viene de país en país desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que viene de país en país desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El concepto considera, se refiere a la metodología. La perspectiva de género es una metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género
y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Si el problema se presenta en enfoque diferencial, no tanto hacia mujeres, sino ante niñas, niños, adolescentes. Si el problema se presenta con enfoque diferencial en personas, varones migrantes, en varones soportando conflictos raciales, étnicos o de nacionalidad. Si el problema se presenta en enfoque diferencial en varones en preferencia sexual, en conflicto de género, o en varones en vulnerabilidad laboral como ofendidos o víctimas del empoderamiento. ¿Cómo se resuelve una definición tan, porque estamos hablando de la ley, y podríamos traer todas las leyes que fueron reformadas con el mismo concepto? Una ley que hace una diferencia genérica, no específica, porque podríamos hablar de derecho laboral, mujeres lactantes. Podríamos hablar de derecho laboral, mujeres que se dedican al hogar. Podríamos hablar de, y podríamos hablar de derecho laboral, niñas y niños. Pero la ley nos está diciendo que una metodología y un mecanismo que permite identificar, cuestionar y valorar la discriminación. ¿Qué importante es no discriminar? ¿Qué importante es no producir desigualdades? ¿Qué importante es no producir exclusiones? De ningún tipo. Pero el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 3 que estamos leyendo exige no discriminar, exige no producir desigualdad o excluir a las mujeres. Y en concreto, no discriminarlas en las diferencias biológicas, cuando lógicamente es la biología la que nos da las diferencias naturales. Es la mujer la que pare. Los hombres no tenemos útero y no podemos parir. Es la mujer la que produce el óvulo, que es fecundado por el espermatozoide masculino. Es la mujer la que tiene que soportar 9 meses hasta que el niño nazca. Es la mujer la que tiene que amamantar al niño. Claro que hay diferencias. Y claro que no podemos discriminar por ello y no podemos producir igualdades que causan desigualdad y tenemos que analizar los problemas de exclusión de esas mujeres, pero no a través de una norma que produce una discriminación. Al producir al cegar una desigualdad, ¿ok? Y entonces tenemos que saber decir, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que venimos repitiendo a lo largo de estos encuentros? Tenemos que formar a todos los ciudadanos del mundo a no discriminar. Y a no discriminar, ¿por qué? Y ahí viene. Porque no hay igualdades, como lo está diciendo los tratados internacionales, porque no hay igualdades, como lo dice las Naciones Unidas, porque no hay igualdades, como lo está diciendo la OEA, sino por el contrario, porque hay desigualdades, entonces tenemos que procurar no discriminar. Y lo mismo es discriminar por razones de desigualdades a las mujeres y a los hombres, a las mujeres, a los hombres y a los niños,
a las mujeres y a los hombres y a los migrantes, a las mujeres y a los hombres y a los de distinta raza, de distinto credo, de distinto. Esperamos algún día poder entender esta realidad distinta o extraña a la que nos está sometiendo no solamente el derecho nacional, sino, como ustedes se han dado cuenta en los últimos videos, el derecho internacional. Muchas gracias.